Bueno, bienvenidos a la primera clase de este cuatrimestre de la Facultad de Odontología de La Plata, en la cátedra de Histología y Embriología. Esto pertenece a la asignatura, al curso 1, o sea, lo que es la primera parte de la histología, donde se empiezan a hablar de los tejidos y demás. Así que vamos a tomar el primer tema, que es el que hoy vamos a hablar en esta grabación. La primera parte que corresponde a la carrera es lo que es la parte de embriología, específicamente el desarrollo fetal desde la fecundación hasta lo que es tercera semana de desarrollo intrauterina. Eso es lo que corresponde a la primera parte. Después, en la segunda parte de la histología, en la histología 2, se ven otras porciones de cabeza y cuello, pero lo que corresponde a este cuatrimestre implica el desarrollo fetal desde su fecundación. Pero antes que esto, nosotros vamos a ver cómo es que se forman cada uno de los tejidos para entender mucho mejor qué es lo que viene. Después de esto va a haber algunas clases de lo que son todos los tejidos y posteriormente todos los órganos y aparatos, ¿no? Pero para entender mucho mejor la histología, o sea, la forma en la cual se unen cada una de las células y formando tejidos, precisamente lo que estábamos hablando, y a la vez cada uno de estos tejidos, cuando van a la formación de los órganos, es que necesitamos ver dónde se desarrolla, cómo fue que se inició todo, ¿eh? Y para eso lo que necesitamos ver inicialmente es la parte embriológica, para entender mucho mejor después lo que después van a conocer como hojas germinativas, en donde a partir de estas hojas germinativas se van a desarrollar cada una de las células de todo el cuerpo humano, de todos los tejidos, ¿cierto? Entonces, lo que primero tenemos que hablar es cómo es que se produce cada uno de los individuos. Y para entender cómo es que se producen o cómo es que se forma un individuo, primero tenemos que hablar de las células que intervienen para que eso pase. Ustedes ya conocerán de antemano que la unión de una célula sexual masculina y femenina en la procreación genera un nuevo individuo. Esto lo van a ver más adelante con mucho mejor detalle, pero podemos entender que existen inicialmente dos células que son las encargadas de producir lo que se conoce como el proceso de fecundación. O sea que la unión de estas dos gametas va a ser la que va a formar un nuevo individuo. Entonces, una de las primeras palabras que vamos a conocer dentro de estas nuevas terminologías es precisamente el fenómeno de lo que es la gametogénesis. Y precisamente, como estábamos hablando, describe el proceso de formación de dos células muy particulares. Una célula que va a pertenecer a la parte femenina y otra célula que va a pertenecer a la parte masculina. Por ende, cada una de estas células adquiere un nombre, ya que lo va a producir una parte específica de cada uno de los órganos. En el caso de la mujer, el proceso de formación de esas células se conoce como proceso de ovogénesis. Y en cambio, en el masculino, en el varón, estas células, la formación de estas células sexuales, siempre hablando, se conoce como espermatogénesis. Que dentro de la espermatogénesis vamos a ver otra palabra nueva que se llama espermiogénesis, que ahora van a ver de qué trata. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros hablamos que la gametogénesis, ¿no es cierto?, es la formación de los gametos, que se originan por un mecanismo denominado gametogénesis, que era lo que nosotros estábamos hablando recién. Entonces, se llama espermatogénesis al proceso de formación del espermatozoide y ovogénesis al proceso de formación de los óvulos, que son las células sexuales femeninas. Ambos procesos implican una fase de división celular por meiosis y otra posterior de maduración. Esto lo van a entender un poquitito más adelante, porque si ustedes, si nos adelantamos un poquitito, nosotros o ustedes conocen previamente que una célula somática común está formada por una cantidad de cromosomas, específicamente son 46. Ahora, yo estoy hablando que se van a mezclar una célula sexual, una célula masculina con una célula
femenina. Esto quiere decir que si nosotros mezclamos 46 cromosomas y 46 cromosomas, no podría darse una formación de un nuevo individuo porque sería totalmente anormal. Todos sabemos que una célula somática normal está formada por 46 cromosomas. Entonces, ¿cómo es que se prepara el organismo para poder entremezclar este material genético? Precisamente la gametogénesis implica el desarrollo de esa célula sexual. Y para que se desarrolle esa célula sexual, previamente pasa por una serie de procesos denominadas meiosis, en donde la célula cambia su estructura de ADN para quedarse con un número que se denomina haploide. O sea que va a tener en su contenido 23 cromosomas. O sea que, resumiendo lo que viene, ustedes lo que van a ver ahora es el proceso mediante el cual la célula, por una serie de mecanismos, pasa a tener solamente 23 cromosomas. Esto va a pasar tanto para la célula masculina como para la célula femenina, y eso es lo que vamos a ir desarrollando. Entonces, nosotros podemos decir que hay dos procesos que parecen similares, pero nada que ver. Uno de ellos es la mitosis, que es donde va a haber una multiplicación celular por mitosis, valga la redundancia, y otra por meiosis, en donde esta división celular está determinada por lo que se denominan células sexuales. La principal diferencia es que en una permanecen los 46 cromosomas, en la mitosis, sin embargo en la meiosis precisamente es todo lo contrario. Lo que se hace es liberarse de una cantidad de cromosomas para quedarse específicamente con 23. Ahora bien, nosotros conocemos que todos los procesos de mitosis, ustedes esto lo deben conocer un poco más por lo que es la parte de biología, pasa por una serie de periodos o etapas, en lo que corresponde a la división mitótica, correspondiente a cualquier célula somática, lo que corresponde a lo que es la profase, la prometafase, la metafase, la anafase, la telofase y lo que es la replicación celular, que es cuando se duplican las células, dando dos células hermanas, ¿no es cierto? Eso es lo que significaría lo que es la mitosis propiamente dicha. Entonces nosotros vamos a ir pasando por cada una de las fases, donde vamos a ir viendo que cada uno de los cromosomas van a ir adquiriendo diferentes formas, se van a ir ubicando hacia los polos, hacia los centríolos, y de esa forma los cromosomas se transforman, por ejemplo, en bastoncillos compactos que se pueden distinguir en cromátides. Después, dentro de lo que es la metafase, los cromosomas se alinean en un plano ecuatorial, que es esta zona de acá, y aquí resulta visible su doble estructura. Esto significa que se está preparando para lo que es la replicación. Después, en lo que es la anafase y la telofase, cada uno de los cromosomas se separan, ¿sí?, que serían esta secuencia de acá, y migran hacia los polos. De esta forma, en la última parte, en el proceso final, quedan conformados dos células hijas con idéntica cantidad de cromosomas. Eso es el proceso básico que tiene cualquier tipo de célula mitótica, en la cual necesita replicarse. ¿Está? En este cuadro que nosotros vemos ahora, es exactamente lo mismo que estábamos viendo, con lo que va pasando en cada una de las fases. Esto no es necesario que lo vayamos leyendo, esto ustedes lo leen tranquilamente. Acá ven fotografías de fluorescencia para que puedan observar más claramente cómo es que se separan cada una, para terminar en lo que es la citocinesis, que es lo que es la multiplicación, ¿no? O sea, lo que es el tabicamiento de la célula para determinar dos células hijas. Otra imagen más, en donde se puede ver por fluorescencia cada uno de los procesos en los cuales está pasando esta célula antes de sufrir por completo la mitosis. Acá se puede ver la última porción de la telofase, y esto después se va a dividir en dos células hijas. Entonces, más o menos eso es lo que va a pasar en cada una de las divisiones mitóticas clásicas que sean células somáticas. Ahora vamos a ver un poco qué es lo que difiere de la meiosis, para que se entienda cómo acá lo que se busca es desprenderse de parte de ese material cromosómico para quedar con 23 cromosomas cada una de las células. Bueno, de esta forma, entonces, la meiosis es la división celular que se produce en la célula germinal, o sea, célula sexual, en este caso, célula
femenina, para generar lo que son los gametos femeninos o masculinos, en el caso de que sea masculino, ¿cierto? O también llamados los ovocitos y los espermatozoides, que son lo que después vamos a ir viendo más adelante. Durante la meiosis se efectúan dos divisiones celulares, una que se denomina lo que es la meiosis 1 y otra que se denomina lo que es la meiosis 2, que tanto en la porción masculina como femenina también se dan de forma diferente, que ahora lo vamos a ir viendo más adelante. Esto pasa que cuando la célula meiótica, en su primera división meiótica, lo que hacen es replicar la cantidad de ADN, ¿sí? Entonces, cada uno de esos 46 cromosomas se replican, dando la formación de dos cadenas de cromátides. ¿Está? Entonces, estas dos cadenas de cromátides, después lo que va a pasar es que van a recibir lo que se conoce como un apareamiento. Se van a mezclar cada uno de estos dos cromátides, en las literaturas figura como punto a punto, porque cada una de esas moléculas se entremezclan, se denomina sinapsis a esto, de tal forma que cuando una vez que se mezclan el material genético, se produce lo que se denomina como entrecruzamiento. Eso significa que esos materiales genéticos se mezclan entre uno y otro para dar dos formaciones de cromátidas hijas, pero con material genético entremezclado. ¿Está? De esa forma quedan dos cromátides formadas de una célula meiótica, dos cromátides formadas con 46 cromosomas cada uno. Cuando se reanuda la segunda división meiótica, la célula se encarga de ir subdividiéndose, hace dos divisiones restantes. En cada una de las divisiones, lo que va a tomar como función es ir desprendiéndose de ese material de cromosomas para quedar cada uno de los cuerpos, se van a denominar cuerpos polares, solamente una sola célula, ovocito maduro, va a poder fecundar y los otros tres van a quedar como cuerpos polares. Pero cada uno de ellos va a tener 23 cromosomas. Esto se produce cuando se reanuda la segunda división meiótica. Esto significa que cuando arranca la primera división meiótica, entonces, repitiendo, se mezclan los cromosomas. Los 46 cromosomas que tiene una célula se duplican, se entremezclan entre cada una, dando formación a dos cromátides hijas. Cada una de esas dos cromátides hijas después se subdivide, una va a tener 46, la otra va a tener, o sea, da dos células hijas, y cada una de ellas a su vez se subdivide dejando 23 cromátides cada una. Esto es característico porque en la meiosis, en lo que es la parte de meiosis femenina, cada uno de estas cromátides va a estar formado por 23 cromosomas más X. Siempre va a estar la X. En cambio, en las células masculinas, este mismo proceso que vamos a ver más adelante, que se forma, estos procesos van a haber dos pares de 22 cromosomas más X y dos pares de 22 cromosomas más Y. Eso significa que la mezcla después entre lo que va a ser los dos gametos, ¿sí?, va a determinar el sexo del individuo. Esto quiere decir que el sexo lo va a determinar el gameto masculino, porque el gameto masculino presenta X y presenta Y. ¿Está? Entonces, cuando se mezcla con el gameto femenino, que solamente tiene X, va a determinar si es masculino o femenino. Eso significa que el sexo del nuevo individuo lo determina el hombre. ¿Se entiende más o menos? Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver la misma imagen con lo que va a ser el proceso de ovogénesis y el proceso de espermatogénesis. La ovogénesis de una célula inicial, se replican dos células hijas y estas a su vez se vuelven a replicar, determinando un ovocito maduro y tres cuerpos polares. Solamente el ovocito maduro, que va a tener 22 cromosomas más X, es el que va a poder fecundar. ¿Estamos bien? En cambio, en lo que es la espermatogénesis, a partir de este espermatocito primario, se van a dar dos espermatocitos secundarios y después cada uno de estos espermatocitos secundarios va a determinar dos células hijas cada una, denominadas espermátides, la cual un par va a tener 22
más X y un par va a tener 22 más Y. Si se mezcla un espermátide con alguno de estos óvulos, va a determinar el nuevo individuo de sexo masculino o de sexo femenino. Perfecto. Entonces, de esta forma, con este recuadro, resumimos un poquitito la introducción de lo que va a ser lo que es la ovogénesis y la espermatogénesis. Ahora vamos a pasar a ver un poco lo que es la ovogénesis primariamente, o sea, lo que es las células sexuales femeninas. Vamos a ver de forma repetitiva todas estas secuencias de cosas explicadas de diferentes formas. Acá vemos, por ejemplo, que ese proceso, lo que es la gametogénesis, el proceso de formación de los gametos, en este caso femeninos, y la célula germinal femenina, el ovocito particularmente. Un punto a tener en cuenta con este proceso es que la ovogénesis comienza en el tercer mes de desarrollo, o sea, antes del nacimiento, en el tercer mes de desarrollo es que comienza el proceso de ovogénesis. Y lo que va a pasar es la primer parte de la meiosis. O sea que la meiosis 1 va a producirse en todo lo que es la primera etapa antes del nacimiento. Y este mismo proceso de inicio de la meiosis se va a dar hasta la menopausia. Eso significa que la ovogénesis se da desde una etapa prenatal hasta la menopausia. La menopausia es cuando ya se retira el fenómeno de menstruación, más adelante lo van a ver, lo cual implica que la mujer ya no está madura, no está preparada, perdón, no madura, para poder fecundar. Por eso habla de que arranca una etapa prenatal y termina con la menopausia. Eso es más o menos lo que está mostrando esa diapositiva. Acá vemos nuevamente lo mismo, a través de un proceso de mitosis, crecimiento, replicación y demás, en la primera parte de lo que es la mitosis. Después aparece la segunda parte donde vamos a ver todo el proceso de meiosis, replicación celular de una misma célula meiótica, para terminar en la última porción de 4 células hijas, esto creo que ya lo vimos anteriormente, el óvulo maduro, más los 3 cuerpos polares que nosotros estábamos viendo para acá. Recuerden que una vez que arranca la segunda división, las células se vuelven a subdividir 2 veces. ¿Estamos bien? Esto significa que la primera etapa de maduración es prenatal y la segunda etapa de maduración es postnatal. Eso determina la ovogénesis. Ahora vamos a ver cuándo se da este proceso de maduración postnatal. Así que eso es más o menos, en resumidas cuentas, que es lo que vamos a ver más adelante. Nosotros tenemos que ver de dónde derivan cada una de estas células. Esto es una estructura que la van a entender un poquitito más adelante. Lamentablemente hay una cuestión de falta todavía de conocimiento. Esto es un desarrollo ya más avanzado. Este tipo de estructuras van a ver cómo se desarrolla más adelante, hacia la segunda, tercera semana de desarrollo intrauterino, pero tengan en cuenta este esquema, después lo van a volver a reconocer, que las células germinales primordiales aparecen en lo que es la pared del saco viterino. Esta estructura denominada saco viterino, ahora después más adelante van a ver cómo se desarrolla dentro de lo que es la primera semana de desarrollo intrauterino, pero bueno, en la pared epitelial de este saco viterino es que se desarrollan estas células germinales que estuvimos viendo hasta recién. No vale la pena que les explique todo este proceso de formación porque más adelante lo van a entender. Entonces ahora volvemos a lo que es la primera etapa, la etapa prenatal, donde las células germinativas se convierten en ovogonios, que es una célula primordial. Ahora vamos a ver cómo es que se transforma cada una de estas células primordiales. Las células, las cuales la mayor parte se dividen por mitosis, esto ya lo habíamos visto, ¿sí? La primer parte prenatal es una división mitótica, o sea que cada una de estas células va a determinar una célula hija. Los ovogonios que logran sobrevivir aumentan de tamaño y se convierten en ovocitos primarios. Más adelante vamos a ver cómo está formado cada uno de estos ovocitos primarios. Entonces, nosotros vemos que a partir de la replicación celular normal, determina un tipo de célula. Este tipo de célula se le denomina ovocito primario. Recuerden que esto es prenatal, o sea, tercer mes de desarrollo intrauterino, estas células ya comienzan a formarse. Esta célula folicular, el folículo primario,
en el momento del nacimiento, cada uno de estos ovocitos que estamos marcando acá se rodean de una capa de células planas. Este es el primer indicio de formación folicular, el folículo, que ahora van a ver qué significa, es una cantidad de elementos formados de poblaciones celulares, que esto se denomina folículo primordial. Esto se da generalmente en lo que es el momento de nacimiento, postnatal. Entonces, el ovocito primario, que era prenatal, más las células epiteliales planas, determina el folículo primordial. Acá vamos avanzando en la edad. ¿Está? Muy bien. Entonces, recuerden que todas estas células, los ovogonios, que era lo que estábamos hablando hasta recién, estos son los que están continuamente replicándose en una etapa prenatal. Eso significa que cada una de estas células, por mitosis, se multiplican continuamente. Están en una etapa de profase. Si recuerdan cuando empezamos, qué era lo que pasaba cuando se subdividían cada una de estas células. Todas estas células se van multiplicando continuamente, llegan a haber antes del nacimiento unos 7 millones aproximadamente de folículos primordiales. Que estos después empiezan a decrecer porque hay una muerte de cada una de estas células, se hacen atrésicos y empiezan a morir. Y solo algunos sobreviven. Y de todos esos que sobreviven, solamente algunos de esos que sobreviven, es que a ellos se le hace esa capa de células planas, que estuvimos hablando hasta recién, denominado folículo primordial. Cuando estas células, pocas células, pocos ovocitos, recuerden que esto pasa todo dentro del ovario, que es la estructura femenina, donde pasan todo este tipo de procesos de replicaciones celulares. Entonces, poco tiempo antes del nacimiento, estas capas de células planas se empiezan a hacer un poco más cúbicas, a tal punto que cuando se tornan cúbicas comienza a liberar una especie de producto acelular, que luego se hace un poco más grueso, que rodea al ovocito, a esta zona de acá, y esta zona que empiezan a liberar en la superficie de las células cúbicas se denomina zona pelúcida. Esto va a ir en aumento, va a ir creciendo. En este momento, cuando este ovocito comienza a desarrollarse cada vez más, es que lo denominamos folículo primario. Y acá ya se coordina específicamente con una etapa de nacimiento, con una etapa postnatal. O sea que hay una segunda maduración folicular postnatal, donde empiezan a replicarse, no replicarse, perdón, sino empiezan a cambiar estructuralmente cada una de estas células germinales femeninas, que ahora vamos viendo cómo se van a ir desarrollando cada una. Aproximadamente en el momento del nacimiento, todos los ovocitos primarios han comenzado la etapa de profase, o sea, lo que es la meiosis 1. Pero no continúan el desarrollo en eso que estuvimos viendo durante la replicación, ¿sí? O sea, no van a seguir con la etapa de metafase. Lo que van a hacer es entrar en un periodo que se denomina de diploteno, que es un estado de estancamiento de cada una de estas células, porque se mantienen en alerta, se vuelven a activar, o sea que vuelven a reanudar la división meiótica cuando entra la mujer en la etapa de la pubertad, la etapa que coincide básicamente con la primera menstruación. Más adelante lo vamos a ver. Eso significa que está todo preparado para poder fecundar. Así que es claro que hay una gran diferencia entre lo que es la etapa prenatal y la etapa postnatal. Fíjense que todo este proceso se forma antes del nacimiento, después del nacimiento entra en una etapa de estancamiento para después reanudarse recién cuando se produce la maduración femenina, ¿no es cierto? Entonces, de esta forma, cuando entra en la etapa de la pubertad, empiezan a haber una serie de cambios, ¿no es cierto? Precisamente unos 15 a 20 folículos primordiales maduran y van a pasar por una serie de periodos. En algunas literaturas, en la gran mayoría de las literaturas, aparece como una etapa
prenatal, ¿no? O sea que a lo que es la parte del folículo primario. Después de esto aparece una etapa secundaria, que también se la conoce como antral, que es cuando se forma lo que va a ser el folículo de Graf, propiamente dicho, y una tercera etapa que también se la puede llamar preovulatorio, que en líneas generales aparece unas horas antes de la ovulación, específicamente en un día determinado dentro de lo que es el ciclo menstrual. Ahora lo van a ver más adelante, lo que es el ciclo menstrual, y ahí se va a entender claramente cuándo es que se produce la ovulación. O sea que el tercer periodo es unas horas antes de que se produzca esta ovulación, ¿no es cierto? Entonces, decimos que a medida que el ovocito primario comienza a crecer, todas las células foliculares que lo rodean cambian, habíamos visto de una forma plana, se hacen más cúbicas y estas comienzan a proliferar. Forman un epitelio de tipo estratificado, que se denominan células de la granulosa, que ustedes lo ven acá. Recuerden que acá alrededor, esto era lo que era la zona pelúcida, habíamos visto solamente una capa de células, que primero eran planas, después eran cúbicas. Esto comienza a replicarse, que son las células de la granulosa que estábamos viendo, y comienza a introducirse líquido entre cada una de estas células formando una cavidad, que se denomina antro, precisamente lo que es el antro folicular. Cuando nosotros estamos en este periodo de replicación celular y cuando aparece el antro folicular, se determina que este folículo primario ya no se llama folículo primario, sino se lo denomina como folículo secundario. Entonces, como estábamos viendo, acá vemos dos esquemas diferentes, lo que era el ovocito primordial, cuando recién habíamos arrancado, la formación de las células foliculares, cuando aparece lo que es el antro folicular, y determina lo que conocemos en esta etapa como folículo secundario. Esto va a seguir avanzando en su crecimiento y van a ir apareciendo nuevas estructuras. A medida que van avanzando y va creciendo todo lo que es el folículo, aparecen unas nuevas capas rodeando las células de la granulosa, lo que se denomina lo que es la teca interna y lo que es la teca externa, rodeando siempre las células de la granulosa. Recuerdan que el antro folicular, que nosotros habíamos visto antes, que es este que estamos viendo acá, ¿sí? Empieza a aumentar en el volumen, aumenta mucho más cantidad de volumen. Todas las células que rodean de la granulosa se las denominan células del cúmulo oóforo, o cúmulo prolígero, que también se los denomina. Entonces vamos a ver que está formado por una serie de nuevas estructuras celulares que determinan la formación de este folículo final, o este folículo de Graf, que se lo conoce, que es característico, que es el que va a producir luego la expulsión del ovocito primario. Entonces, hablamos que el ovocito, más el antro folicular, más la teca interna y más la teca externa, determina la formación del folículo terciario o el folículo de Graf. Con esto, entonces, más o menos se resume todo lo que es la parte de ovogénesis, todo el proceso de formación a través de una célula primaria, para terminar en lo que es el folículo de Graf, ¿no es cierto? Más adelante vamos a ver un resumen de lo que apareció. Recuerden que siempre la primera parte es una división mitótica y después aparece una segunda parte de lo que es la meiosis, donde tiene dos fases, una meiosis 1 y una meiosis 2. La meiosis 1 se lo da en forma prenatal, la meiosis 2 cuando aparece la maduración, la pubertad. O sea que eso es lo que van a ver en resumen en esta diapositiva. Por ende, nosotros conocemos que cada uno de esos ovocitos va a ser expulsado en un momento al mes, que se lo conoce como ciclo ovulatorio u ovulación, que ahora vamos a ver un poco qué significa más adelante cada una de esas partes. Todo este ciclo que nosotros estábamos viendo pertenece al ciclo femenino. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la célula sexual masculina. Esta célula sexual masculina, este proceso de meiosis, de transformación de esta célula sexual masculina, se le conoce como espermatogénesis. Entonces decimos que es el proceso de generación o producción de los espermatozoides. Los espermatozoides es la célula final. Para llegar a un espermatozoide tiene que pasar por una serie de cambios esta célula sexual. Tiene lugar en el interior de las glándulas sexuales masculinas, que son los testículos, específicamente en lo que se conocen como túbulos seminíferos, que se da en el escroto,
ahí al ladito de lo que son los testículos, ¿no es cierto? Bien, ahora lo vamos a ir viendo cada una de esas partes. Entonces vamos a empezar a hablar un poquitito de lo que es la espermatogénesis. Acá pueden ver el esquema de lo que es el testículo y donde se encuentran cada una de estas partes muy tortuosas, que son los túbulos seminíferos. Van a ver la estructura del túbulo seminífero, esta es la pared del túbulo seminífero, cómo va madurando desde lo que es la membrana basal hacia la superficie, hacia el lumen, la luz del tubo. Recuerden que esto es un tubo. Si nosotros imaginamos, todo este tubo circunda toda esta zona de acá, y la pared de ese tubo precisamente está formada por estas capas celulares, que cada una tiene una función específica. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es la espermatogénesis. A diferencia, una gran diferencia que tiene con las células sexuales femeninas, que precisamente este proceso de espermatogénesis aparece directamente en el varón, en el hombre, en la pubertad, o sea, cuando se desarrolla sexualmente el hombre, ¿no es cierto? No hay una etapa prenatal y una etapa postnatal. Entonces, cada una de estas células se va a desarrollar, o sea, va a tomar función cuando entra en la etapa madurativa, ¿no es cierto? En la etapa de la pubertad. ¿Se entiende? Nosotros vamos a ver entonces que el desarrollo se da específicamente en la pubertad, ¿no es cierto? Acá vamos a ver una parte de este desarrollo, donde ya fíjense que poco antes de la pubertad los cordones se tornan huecos y se denominan conductillos o túbulos seminíferos. Eso significa que están cerrados. Cuando aparece la pubertad, estos cambios hormonales que producen esta maduración celular, es cuando se hacen estas cavidades huecas, estos túbulos seminíferos, que si ustedes lo ven acá vemos la imagen que estábamos viendo. Esto es un tubo que lo rodea así. Fíjense que acá dice luz del túbulo seminífero, y en la pared del túbulo es que se encuentran todas las células y cómo va cambiando de una célula de lo que se denomina espermatogonia a lo que va a ser el espermatozoide propiamente dicho cuando entra en una etapa de maduración, ¿cierto? Entonces decimos que estos espermatogonios a su vez después se diferencian en espermatocitos primarios. Después duplican el ADN, estas células comienzan con la profase de división meiótica. Recuerden por qué duplicaban el ADN, del mismo proceso que habíamos visto en la meiosis femenina, precisamente para después quedar con unas células hijas con 23 cromosomas cada uno, ¿no es cierto? Entonces, esta secuencia de maduración, que arranca desde la espermatogonia acá abajo, esto que están viendo verde, prosigue lo que es el espermatocito primario, el espermatocito secundario, y el espermátide, que es esta célula hija con 23 cromosomas, que luego, por un proceso denominado espermiogénesis, se va a transformar en lo que es el espermatozoide propiamente dicho, que es la célula la célula madura que puede fecundar. Esta espermátide no está preparada para poder fecundar. Y precisamente la maduración de estos espermatozoides se da en el recorrido por los túbulos seminíferos. Ahora lo vamos a ver un poquitito más adelante. Perfecto, si avanzamos con las diapositivas, ahora vamos a ver algo de lo mismo, que cómo van multiplicándose en las etapas de prenatales, me refiero, de multiplicación celular. Después, cuando arranca el proceso de la meiosis, es cuando empiezan a dividirse las cromátides para terminar lo que dijimos en la célula hija con 23 cromosomas, y en la etapa de diferenciación celular, que es la maduración de ese espermátide, se transforma en lo que es el espermatozoide. Si después léanlo bien con detención, que lo van a entender más claramente. Obviamente, cada una de estas secuencias de maduración están reguladas por una cantidad de hormonas que lo libera la hipófisis, la parte de la hipófisis, que está determinado para que cada una de estas secuencias de desarrollo celular puedan darse. Vamos a ver que aparece la testosterona, la folículo estimulante, la luteinizante y la inhibina, que inhibe la producción. Así que ustedes van a ir leyendo cada una de las funciones de estas hormonas que ayudan al desarrollo de la maduración de las células. De esta manera vemos, por ejemplo, la testosterona, que está liberada por las células de Leydig. Si ven, volvemos al dibujito de atrás, acá las encuentran en la capa basal de este túbulo, las células de Leydig. Estas células de Leydig, dijimos,
que su función es promover la diferenciación de los espermatozoides, o sea, cuando aparece la cantidad de testosterona, significa que lo que quieren es replicar esta cantidad de espermatogonias para que se repliquen y de esa forma poder fecundar, ¿no es cierto? La folículo estimulante, que es otra de las hormonas importantes de la hipófisis, que la secretan las células de Sertoli. Si las buscamos de vuelta por acá, las encontramos en este lugarcito de acá, ¿sí? Diferenciadas, las células de Sertoli. Ustedes lo tienen que ir revisando eso. La función principal es activar la liberación de la testosterona, o sea, esta hormona actúa sobre la liberación de testosterona para la diferenciación, dijimos, de las espermatogonias. Y por último la inhibina, que es liberada por las células de Sertoli también, que la liberación de la folículo estimulante a través de la hipófisis detiene la espermatogénesis. O sea que se inhibe este proceso de formación de espermatozoides. O sea que son varias las hormonas que van a trabajar dentro de lo que es la maduración del espermatozoide, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, vamos a avanzar un poquitito más. Ahora vamos a ver cómo es a través de cada una de las espermátidas se desarrolla un proceso de maduración de esta espermátide para transformarse en lo que es el espermatozoide propiamente dicho. Habíamos hablado de que este proceso se denomina espermiogénesis, que es el proceso de maduración de este espermatozoide, que ahora lo vamos a ir viendo. Fíjense que este proceso de cambio celular, recuerden que esto es una célula, obviamente, esta serie de cambios celulares van a pasar por una serie de fases, que en este caso se denomina fase de Golgi, fase de casquete, fase acrosómica y fase de maduración, ¿sí? O sea, etapa de Golgi. Ahora vamos a ver por qué el que interviene precisamente es el aparato de Golgi. La fase acrosómica, precisamente porque se da la formación del acrosoma. La fase de maduración inicial y tardía, que es cuando se termina de formar el flagelo y demás. Ahora lo vamos a ir viendo. Vamos a pasar entonces primero a lo que es la etapa de Golgi. En este proceso dijimos que el aparato de Golgi lo que va a formar es una cantidad de gránulos, se llaman gránulos proacrosómicos, es el ácido de Schiff o el ácido periódico reactivo de Schiff. Es un complejo que va a formar una capa proteínica, que esta capa proteínica se le va a denominar precisamente acrosoma. Este acrosoma es muy importante en el proceso de la fecundación. Lamentablemente lo vamos a ir viendo más adelante para que no se confundan, porque precisamente la zona del acrosoma es la que toma contacto con la porción más externa del ovocito cuando es expulsado, y se permite, en el caso de que se pueda llegar a fecundar, la fusión de las membranas. Entonces, cuando esas imágenes que ustedes ven que el espermatozoide toca el óvulo, precisamente esa zona donde toca es el acrosoma. O sea que es muy importante, tiene una serie de enzimas de degradación que permiten la degradación de lo que es la teca externa, la teca interna, de todo el folículo de Graf, que ya lo estuvimos viendo, pero lo van a ver más adelante cuando vean la parte de fecundación. No nos vamos a adelantar. Esta parte lo que se habla es cómo es que se desarrolla ese espermatozoide. Entonces decimos que cuál es lo importante de la etapa de Golgi, es precisamente la formación del acrosoma. ¿Estamos bien? La etapa casquete se denomina casquete porque el acrosoma precisamente migra hacia los polos. Recuerden que el acrosoma es el polo anterior. Esto significaría que si nos imaginamos el espermatozoide ya flagelado, la cara anterior, o sea, lo que sería la cabeza, particularmente es el acrosoma. Ese acrosoma migra alrededor del núcleo, lo empieza a envolver en forma de casco. Por eso es que se denomina fase de casquete, porque le hace como un capuchón arriba del núcleo, que va a ser esa porción que luego va a crecer. ¿Estamos? Así que ese es lo que es la etapa de casquete. Otro de los componentes celulares importantes son los centríolos. En este caso las mitocondrias son muy importantes, y otros son los centríolos. Hay centríolos proximales y distales, que es lo que están viendo acá. Fíjense que hablan de que los centríolos distales migran hacia un polo y son los que van a formar precisamente el flagelo, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a ver. Si continuamos con el proceso de desarrollo, recuerdan que la siguiente fase es la denominada fase acrosómica, la última es la fase de maduración.
Es importante que se entienda la posición que está teniendo este espermatozoide a medida que se va desarrollando. Si ustedes leen acá, fíjense que dice, el núcleo se alarga pasando de redondo a elíptico. Eso significa que la forma nuclear va cambiando, se está elongando, especialmente porque el espermatozoide tiene una forma aerodinámica, por decirlo de una forma, entonces torna una forma un poco más ovoidea. Y fíjense que dice que su extremo anterior se adhiere a las células de Sertoli. Si nosotros vamos un poquitito más acá adelante, miren acá, en esta imagen que nosotros estamos viendo acá, fíjense dónde están las células de Sertoli, ¿la ven? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el desarrollo del flagelo, el flagelo es la parte de la cola, mira siempre hacia la luz del túbulo seminífero. Y la cara anterior de la cabeza mira hacia la célula de Sertoli. El desarrollo del flagelo, el desarrollo flagelar de este espermatozoide se da hacia la luz del túbulo seminífero. Después, cuando esto entra en la etapa de maduración, cuando se produce lo que es la contracción de la musculatura para la expulsión de estas células se expulsan rápidamente hacia la luz del túbulo seminífero y alcanzan su maduración. Ahora lo vamos a ver un poquitito más adelante, pero quería mostrarles acá la ubicación, la dirección que tenían estos espermatozoides. Entonces volvemos acá a lo que es la etapa acrosómica y eso es lo que están hablando. Por último, la etapa de maduración explica que el exceso de contenido citoplasmático celular se fagocita por la célula de Sertoli y forman unos cuerpos residuales, ¿no es cierto? Los centríolos distales, que es lo que encontramos acá, comienzan a envolver a esta parte citoplasmática y empiezan a formar todo lo que es el anillo del espermatozoide. ¿Estamos? Por último, más adelante vamos a ver que los espermatozoides ya formados llegan a la luz de los túbulos seminíferos, que estábamos hablando recién, donde son empujados hacia el epidídimo por los elementos contractiles que se encuentran en la pared del mismo. O sea que en toda la vaina testicular hay una gran musculatura que permite que cuando está estimulado por los sistemas simpáticos y parasimpáticos son expulsados a la luz. Y los espermatozoides alcanzan su movilidad completa en el epidídimo, ya que necesitan una capacitación, esos flagelos, hasta que alcanzan esa movilidad flagelar propia del espermatozoide, ¿no es cierto? Acá lo que se muestra nuevamente es un cuadro que ya lo habíamos visto anteriormente, cómo pasa por cada uno de los periodos, léanlo con detención, es simplemente reiterativo, y acá encontramos entonces a ver, aguarden un segundito, que vamos a ver qué es lo que pasó acá. A ver, vamos de vuelta ahí. Ahí está, perfecto. Esto es un resumen de todo lo que estuvimos viendo recién. Ustedes léanlo. Trato de no leer la diapositiva, porque para eso lo pueden hacer ustedes tranquilamente. En esta diapositiva resumen todo el proceso de espermatogénesis, lo que es la liberación del espermatozoide y demás. ¿Estamos bien? O sea, vimos dos procesos diferentes, con una misma función final, que es la fecundación, pero dos desarrollos diferentes, tanto en los gametos femeninos como en los gametos femeninos. Gametos femeninos y gametos masculinos. ¿Estamos bien? Nosotros lo que vamos a ver ahora es un poco de lo que se llama ciclo ovárico. ¿Qué es el ciclo ovárico? El ovario es una de las partes de lo que es los órganos sexuales femeninos, ustedes lo conocen. Creo que por más acá adelante teníamos el esquema, pero bueno, supongo que ustedes lo conocerán ampliamente. Esta es una imagen que resume todo lo que es el ciclo ovárico. Recuerden que en el ovario se da una formación de unos 15 o 20 óvulos, donde vamos a encontrar diferentes periodos. ¿Estamos? Desde el folículo primordial o el folículo primario, ¿recuerdan eso cuando lo habíamos visto? Y esto va desarrollándose en el folículo secundario, el folículo maduro y el folículo de Graf propiamente dicho. Si este folículo de Graf expulsa, se produce la ovulación. Esta ovulación se da un día al mes, que generalmente en una etapa de un ciclo menstrual femenino, obviamente, normal, estamos en un periodo de 28 días, o sea que el día 14, a mitad del ciclo, se produce la ovulación. Para ello hay una serie de hormonas que intervienen para que esto pase. Pero este tipo de procesos se denomina ciclo ovárico. Y conjuntamente a este ciclo ovárico hay un ciclo que las mujeres conocen, algunas,
otros no conocen mucho lo que es el periodo, o sea, saben que dura un tiempo el periodo, pero es muy lindo entender qué es lo que está pasando en el útero, propiamente dicho, para que se produzca esa menstruación. El proceso de menstruación es el primer indicio en el órgano sexual femenino que implica el desarrollo madurativo femenino, que es propiamente lo que es la pubertad. O sea que la primera menstruación marca el inicio de una posterior fecundación en el caso de que haya un espermatozoide. Ante eso no se puede producir. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver un poquitito lo que es el útero para que entiendan qué es lo que va a producir y lo que es el ciclo menstrual propiamente dicho, ese ciclo de 28 días, para que se entiendan en qué momento se produce la ovulación. ¿Estamos? Dentro de lo que es ese ciclo ovárico es las fases por donde pasa cada uno de esos folículos, por eso se denomina ciclo ovárico, que se repite hasta la menopausia, mes a mes. ¿Estamos? Perfecto, avanzamos. Entonces, en este recuadro, cuando entiendan cómo es el procedimiento, lo van a entender mucho más claramente. Vamos al útero. El útero está formado, la pared del útero. La pared del útero es el antro uterino, recuerden, la vía de entrada del antro uterino es la vagina, el órgano femenino, ¿no es cierto? Esa vía de entrada termina en una cavidad que se denomina antro uterino, el útero. La pared de ese útero, ese tejido que es el útero, está formado por una serie de epitelios, que más adelante lo van a lograr entender mejor cuando empiecen a ver qué significa cada epitelio. Porque ahora yo les puedo decir, el epitelio es plano, el epitelio es cilíndrico, pero todavía no vieron epitelios, porque estamos viendo la parte embrionaria primaria primero. Entonces, decimos que el útero está formado por el endometrio, el miometrio y el perimetrio. Importante es lo que es la parte del endometrio, que es donde suceden todas estas cuestiones del ciclo menstrual. El endometrio está formado por lo que es una capa mucosa, ahora van a ver cómo está formada la capa mucosa. El miometrio, precisamente, que mio es de músculo, es el músculo, precisamente un músculo liso, un tipo de músculo. Ya van a ver, a medida que vayan avanzando las clases, los diferentes tipos de músculos que hay. Y el perimetrio, que es un tejido conectivo, el peritoneo, que también más adelante lo van a ir desarrollando. Prefiero no explicarlo ahora para no confundirlos, porque primero tienen que ver cómo están desarrollados cada uno de los tejidos para poder entenderlo. Pero si nos metemos dentro de lo que es el endometrio, vamos a ver que está formado por una capa mucosa, dijimos, y esta capa mucosa tiene varias estructuras. Ustedes recuerden que todas las situaciones en donde se ve una cavidad, una luz, un lumen, como habíamos visto hoy en los túbulos seminíferos, o un ejemplo claro, que ustedes que recién empiezan es, por ejemplo, el tubo digestivo, ¿cuál sería la luz? Lo que está dentro, ¿se entiende? La cavidad hueca, esa es la luz. Y esa luz siempre va a tener contacto con un epitelio. El epitelio es un tipo de tejido que está formado por células que están unidas unas a la otra, en empalizada. Significa que hay una célula al lado de la otra, pegada, no hay nada en el medio, para que vayan entendiendo un poquitito. Eso se denomina epitelio. Es una capa de células que se ubican precisamente interdigitadas, o sea, tienen poco espacio intercelular. Esa es la definición. Por debajo de los epitelios, ya van a entenderlo más adelante, no se preocupen, los epitelios carecen de nutrición propia, o sea que no tienen vasos. Y ustedes dicen, ¿pero cómo es que sobreviven? Precisamente porque debajo de cada epitelio siempre hay un tejido conectivo. El tejido conectivo es otro tipo de tejido que van a ver más adelante, y que precisamente es el que le da la nutrición al epitelio. Y por debajo o dentro de ese tejido conectivo van a encontrar glándulas, que ya van a entender que las glándulas también derivan de los epitelios. Pero las glándulas, como ustedes pueden llegar a conocer, van a producir algo. Entonces, esa capa uterina, que es el endometrio, que es la capa más superficial de esa pared del útero, la que mira al lumen, la que mira a la luz, está formado por tres capas: epitelio, tejido conectivo y glándulas, específicamente. ¿Estamos bien?
Eso es lo que muestran precisamente en estas diapositivas. Fíjense que el endometrio es la capa más superficial, ¿lo ven? Está la luz del útero, la cavidad uterina. Por debajo, o sea, en el espesor de esta cavidad, de esta pared uterina, encuentran el miometrio, que es lo que es la zona muscular, y el perimetrio, que es otro tipo de tejido conectivo y demás, que va a rodear todas estas capas. Ahora, bien, esta capa que ustedes estamos viendo acá, que es el endometrio, la capa más superficial, que era epitelio. La capa por debajo del epitelio, que era tejido conectivo. Y entre el tejido conectivo, glándulas muy tortuosas, grandes cantidades de glándulas, que miran el conducto excretor, miran hacia la luz. ¿Se entiende? Eso es más o menos lo que están viendo en esta diapositiva. ¿Estamos? Vamos al ciclo endometrial. Nosotros hablamos que esta porción de acá, del endometrio, la capa más superficial del endometrio, es la que se va a perder en la menstruación, en el ciclo endometrial. ¿Estamos bien? El ciclo endometrial es una fase en donde en un transcurso de 28 días, esa cavidad endometrial, esa capa de endometrio pasa por una serie de cambios. O bien se van a romper todos los vasos, esos vasos que estaban ahí se rompen y se produce lo voy a simplificar, pero para que se entienda, se rompen y producen una menstruación, o bien se preparan, en el caso de producirse una fecundación, para poder recibir ese óvulo. O sea que es un triángulo, en donde la base del triángulo, la base izquierda del triángulo, ¿no es cierto?, es el ciclo menstrual. Menstrua, no pasa nada, bueno, menstrua, empieza a crecer, hasta que llega al pico. El pico de esa pirámide es el día 14. Si no hay fecundación, comienza la decreción de ese epitelio hasta volver nuevamente en la parte basal, lo que es el ciclo menstrual. Pero en un gráfico nosotros lo vemos de esta forma. Esta ondulación que marca el gráfico marca la primer porción, que es el ciclo menstrual propiamente dicho, por eso se ve de esta forma, donde se rompen, ahora lo vamos a ir viendo con mayor atención, la parte más superficial del endometrio. Si no se rompe, una vez que se rompe, vuelve a neoformarse todo el tejido y empieza una etapa proliferativa. Eso significa que se empiezan a neoformar todos los tejidos hacia el tope, hacia el pico de esa formación, que es la etapa de ovulación. ¿Estamos bien? Si no se produce la ovulación, entra en una fase secretora, que se denomina, que dura otro ciclo, hasta terminar en lo que es la fase menstrual nuevamente al final del día 28. Así que eso es más o menos lo que marca el ciclo endometrial. Ahora lo vamos a ver un poquitito más adelante. Entonces, en detalle vemos que la fase proliferativa, que era esta zona de acá, fíjense que no arranca desde la zona menstrual, vamos a arrancar como si fuese la fase proliferativa. La fase menstrual dura aproximadamente 5 días. En ciclos normales dura 5 días, por eso está del día 5. Del día 5 al día 14, esos 9 días ocupa la fase proliferativa. El endometrio crece de 1 a 3 milímetros aproximadamente, proliferan las glándulas, recuerden que esto está en neoformación, o sea que hay mucho crecimiento de cada una de estas zonas. Si no se produce la ovulación, comienza lo que es la fase luteínica o secretora. El endometrio vuelve a crecer, pero se hacen más tortuosas todas los vasos sanguíneos, está gran cantidad de vasos sanguíneos, actúan los estrógenos, una de las hormonas femeninas, y luego si no se produce la fecundación, arranca lo que es nuevamente el ciclo menstrual. Al final de la fase luteínica, fíjense, las arterias se contraen y se produce la isquemia en la capa funcional. Al producirse esa isquemia se rompen los vasos sanguíneos y aparecen la fase menstrual propiamente dicha. O sea que el ciclo vuelve a empezar. ¿Estamos? Volvemos a ver el mismo esquema para corroborarlo con lo que aparece en el ciclo ovárico. Recuerden que el ciclo ovárico está regulado a su vez por lo que es el ciclo endometrial, o sea, lo que pasa en el ciclo endometrial tiene relación
con lo que es el ciclo ovárico. Recuerden que si hay una fase ovulatoria, o sea, cuando se produce la ovulación, ¿con qué va a coincidir? Con el día 14 de ovulación. ¿Estamos bien? Y si nosotros hablamos de la primera fase, en el inicio de esta etapa proliferativa, vamos a entrar que son las primeras etapas de la diferenciación celular de este folículo, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? Eso es lo que marcan específicamente acá. Acá vemos una imagen de lo que son los vasos sanguíneos y glándulas de todo lo que es la parte endometrial. Así como habíamos visto hormonas en lo que es el ciclo masculino, también van a aparecer hormonas muy importantes en el ciclo ovárico femenino, que van a ir actuando según qué es lo que van sucediendo en cada uno de los ciclos, ¿no es cierto? Entonces vemos que, por ejemplo, tenemos la folículo estimulante, FSH, folículo estimulante, lo que va a hacer es estimular al folículo, empieza a secretarse en el inicio del ciclo sexual, y su función consiste precisamente en estimular al ovario para que se desarrollen los folículos, el folículo de Graf que nosotros estábamos viendo. Los folículos son unas estructuras llenas de líquido que contienen a los óvulos, esto ya lo habíamos visto, en diferentes estadios. La hormona luteinizante es la que es encargada de desencadenar la ovulación. Una vez que el folículo expulsa el óvulo, una vez que llega a la maduración, expulsa el óvulo, o sea que la hormona luteinizante es la que ayuda a esa expulsión. Los estrógenos, propiamente dicho, estrógenos y progesterona. Los estrógenos son hormonas secretadas por el ovario. A medida que los folículos se desarrollan, y tienen una función reguladora de todo el ciclo menstrual, o sea que van a actuar sobre esa fase menstrual que nosotros estábamos viendo. Por último, la progesterona, que es secretada por el ovario también, después de la ovulación, y aumenta el grosor del ciclo endometrial en el caso de que se produzca la ovulación y que haya una fecundación. Lo que va a hacer es aumentar ese tamaño, ese volumen del endometrio para poder implantar al embrión en el caso de que se pueda haber producido la fecundación. Si todo esto no pasó, el ciclo vuelve a repetir, se arranca nuevamente la menstruación y estas hormonas vuelven a replicarse en el ciclo siguiente. Así que esas son más o menos las hormonas que trabajan. ¿Estamos bien? ¿Sí? Esto es lo que habíamos visto recién. Esto es un breve resumen de todo lo que pasa en cada uno de los días, del día 1 al día 14, del día 14 al día 28. Léanlo ustedes, es bastante claro. Y bueno, creo que esta es la última diapositiva. Si se produce la ovulación y se encuentran los espermatozoides cerca, se puede llegar a producir la fecundación, que es el siguiente tema de la semana siguiente, precisamente fecundación y primer semana de desarrollo. Estos espermatozoides llegan al sitio de acción gracias a la expulsión a través de los testículos, y si bueno, esto se cumple mes a mes, y si uno de los espermatozoides penetra a través de todas estas capas que la van a ver más adelante en el proceso de fecundación, y se produce la fecundación, se vuelve a formar un nuevo individuo. Espero que se haya entendido. Cada una de estas células, de estos gametos, de esta primera parte, de esta primera clase que tienen, es importante entender cuál es la célula encargada de producir esta fecundación. Para que esto se produzca, hubo una célula que pasó, el espermatozoide, por una serie de desarrollos, y una célula encargada que pasó por una serie de desarrollos, acá, en el ovario, ¿sí? Esta célula, y el espermatozoide sí se encuentra dando vuelta por acá y migra a través de las trompas y se encuentra justo con el ovario, se produce lo que va a ser la fecundación. Tiene que pasar una serie de cosas muy importantes, ya lo van a ver más adelante, pero esto es lo que respecta a ciclo ovárico, ciclo endometrial y gametogénesis. Espero que se haya entendido la clase y nos vemos pronto si Dios quiere. Gracias.